Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre 5 iglesias bastante interesantes. Hablaremos sobre su historia, la arquitectura y sobre todo su ubicación. Acompáñenme. Y también aclarar que las iglesias fueron puestas en orden cronológico y no en ningún otro orden específico. De la primera iglesia que hablaremos hoy es de la iglesia San José. Es un templo religioso que se encuentra en el centro histórico, en la zona 1 de Guatemala. Esta iglesia remonta su historia desde el siglo XVIII. Este templo fue trasladado el 11 de septiembre de 1778 a la Nueva Guatemala de la Asunción, después de que la capital fuera trasladada a su actual locación. Para su construcción se designó el terreno de la esquina suroeste de la plazuela triangular. Posterior a su construcción, el templo fue bendecido el 25 de noviembre de 1783. De hecho, fue la primera iglesia en ser terminada en la Nueva Guatemala de la Asunción. A todo esto se celebró llevando la imagen de San José desde la catedral provisional en la ermita, donde se había guardado hasta entonces. La edificación poseía elementos de estilo barroco, aunque no en su totalidad, pero mantenía también su estilo. Lastimosamente, la estructura fue destruida en el año 1917-1918, luego de los terremotos. Después de eso se volvió a levantar y sufrió severos daños en los terremotos de 1976, pero ya no tuvo tanta ornamentación como lo había tenido en el pasado. Después de estos sucesos se construyó el actual santuario San José en 1978 y se ha mantenido en esta forma hasta en la actualidad. Y su ubicación precisa se encuentra en la 13 Avenida 4-87, Ciudad de Guatemala 01001. De la siguiente iglesia de la cual vamos a hablar el día de hoy es de la iglesia San Sebastián. Para hablar de su historia nos tenemos que remontar al 1565, considerando que esta es una de las iglesias más antiguas de toda Guatemala. Lastimosamente, dicha iglesia fue destruida el 29 de julio de 1773 y obligó a las autoridades a trasladarla a la nueva capital. Ya en la Nueva Guatemala aparece la construcción provisional con materiales livianos en el 1778. La construcción formal empezó principalmente en el siglo XIX. Pero si no fue hasta el año 1784 cuando el arzobispo Cayetano Franco Simón Roy bendijo la iglesia. A su alrededor, el conjunto de sus casas, calles, avenidas son bautizadas con el nombre del barrio San Sebastián, a partir de los planos que existen de la ciudad en el 1806. Podemos notar en dicha construcción una arquitectura neoclásica, tomando en cuenta que toma bastante bien las áreas exteriores y también fomentando lo que es aún las áreas verdes. Podemos verlo también en su interior, ya que no se preocupa tanto por los detalles, principalmente al verlo en sus curvas y en sus abovedados interiores. Esta iglesia se encuentra en la Sexta Avenida, Tercera Calle, Zona 1. De la siguiente iglesia que hablaremos el día de hoy es de la Catedral Metropolitana. Bueno, para hablar de la Catedral Metropolitana tenemos que hablar de hace más de 200 años, incluyendo que en su historia ha soportado terremotos de gran intensidad, una independencia y hasta una revolución. Para hablar un poco de esa historia tenemos que hablar también que los planos fueron aprobados por la Cédula Real el 6 de noviembre de 1779. Y pese a un largo proceso de construcción, se inauguró el 15 de marzo de 1815. Pero no fue hasta 1821 cuando se construyeron las dos torres del lado oriente, colocándoseles las respectivas campanas. Pero no fue sino hasta el 23 de julio de 1860 cuando se colocó el nuevo altar de mármol de Carrara. También hablaremos de lo que fue Marco Ibáñez, quien fue el encargado de presentar los planos de tal monumental obra. Él trabajó en la obra hasta el año de 1782, cuando fue la primera puesta de la catedral, diciendo así que se construyeron solo los cimientos.
En el año de 1803 fue enviado de España Santiago Mariano Francisco Marquín, quien terminó la obra en 1815, exceptuando el frontal superior y las dos torres. Por su arquitectura podemos encontrar que es de la arquitectura neoclasicista, buscando así simetría en ambos lados con líneas rectas y puras, y es algo que principalmente se ve en la fachada directa de la Catedral Metropolitana, ya que busca la simetría en ambos lados, teniendo en cuenta lo que son los pilares y también de la parte central. De la siguiente iglesia de la cual hablaremos hoy es de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, que fue fundada el 11 de septiembre de 1814, donde originalmente era venerado San Juan Bautista. La construcción del templo se financió con los fondos recaudados en la peregrinación de la imagen de la Virgen del Carmen durante los 26 años por el sur de México y el Reino de Guatemala. La primera misa en la iglesia del Carmen la ofició el arzobispo Ramón Casaus de Torres el 11 de septiembre de 1814. Su estilo de construcción es el neoclásico, así es como buscó principalmente una fachada simple, pero muy bien estructurada y simétrica en ambos lados, pero también buscando un poco de decoración interior con grandes abovedados, domos y muy bonitos candelabros. De la siguiente iglesia que hablaremos el día de hoy es de la iglesia de San Judas Tadeo, de los padres agustinos recolectos. Es un bello exponente de la arquitectura contemporánea guatemalteca y se realizó en el año de 1966 por la firma de arquitectos Astuto y Agario. El diseño es del arquitecto Roberto Agario. La obra principalmente se empezó en el año de 1967 y se bendijo hasta en el año 1969. El diseño de dicha construcción está inspirado principalmente en un círculo de ladrillo limpio. Se entra por un vestíbulo que está en baja proporción a comparación del resto de la estructura y que al final se accede por unas pocas gradas, resultando así desniveles de muy buena proporción. Para hablar de su relación con la arquitectura contemporánea tenemos que tener en cuenta que la arquitectura contemporánea busca nuevas formas geométricas para ser exacto, y así llamando la atención y no siendo una más del montón. Y esto se ve reflejado en la parroquia San Judas Tadeo principalmente por el simple hecho que está hecha de una forma circular, con salas exteriores y vestíbulos exteriores, sin necesidad de ser una igual a las demás. Como pudimos ver, aquí en Guatemala hay iglesias bastante interesantes, desde lo más pequeño y lo más extraño, se podría decir en formas, hasta lo más grande y lo más impresionante con forma de detalles. De verdad, gracias por acompañarme. Nos vemos.